Hola, ¿qué tal? El libro se llama La venganza del campo y está teniendo una gran repercusión en el sector agroalimentario porque para una parte importante de agricultores y ganaderos por fin se pone negro sobre blanco un sentimiento que arrastran desde hace tiempo, el de que hay una parte de la sociedad que no valora su trabajo, que no se interesa por lo que hacen agricultores y ganaderos, pese a que su alimentación, en principio, depende de ellos. Esto es Agroperiodista. Información útil para agricultores que quieren tomar mejores decisiones. Con Jaime Sánchez Cuéllar. Así que nos podríamos encontrar en un punto de inflexión en el que se produce la venganza del campo. Leemos en la portada del libro: el campo se vengará a modo bíblico con escasez y brutal encarecimiento de los alimentos de la sociedad que lleva décadas despreciándolo. El autor del libro es Manuel Pimentel, exministro de Trabajo, editor de libros, director y presentador del programa Arqueomanía de Televisión Española e ingeniero agrónomo. Manuel Pimentel, bienvenido a Agroperiodista. Muy buenos días, el agradecimiento es mío. Vamos a la idea inicial del libro, al punto de partida. Sostiene que la alimentación deja de ser un problema para la sociedad, acudes al supermercado y hay alimentos de todo tipo a un coste asumible y al mismo tiempo le resta importancia al papel de agricultores y ganaderos para producir esos alimentos. ¿Qué es lo que ha pasado para que exista este desencuentro entre sociedad y sector primario? Pues es un tema de una profundidad tremenda, es muy importante. Como bien decía, la sociedad, que es mayoritariamente urbana, sociedad occidental, y por tanto nos afecta a todos, no solamente es que ya desprecia al campo, al agricultor, es que lo ve como un ente negativo porque lo considera maltratador de animales, enemigo del medio ambiente, vividor de la PAC, es decir. ¿Y cómo ha pasado esto? ¿Cómo es posible? Pues yo creo que se han combinado varios factores. Primero, el que ya apuntaba, ¿no? Es decir, desde el año 2000 a 2020 hemos disfrutado de los precios de los alimentos más baratos de la historia de la humanidad. Por tanto, una sociedad urbana que la alimentación le es muy barata, muy variada, muy rica, pues tiende a no considerarlo un problema, a considerar que siempre va a estar ahí y por tanto eso desvaloriza la tarea del agricultor y el ganadero. Si encima esos años decían que había excedentes agrarios, decíamos que se vivía de la PAC, pues realmente los agricultores dejaron de interesarle a la sociedad. Esos años también han sido, yo creo, muy positivos estos valores, ¿no? Pues los años en los que los valores de sostenibilidad, medio ambiente, naturaleza han ido creciendo con fuerza en el imaginario de esa sociedad. Bueno, pues yo creo que la combinación de ambas cosas estaba servida, ¿no? La sociedad urbana quiere ir al campo para pasear, para ver naturaleza y le molestan los tractores, los silos, las granjas, los regadíos, las bodegas, le molesta cualquier infraestructura productiva. Esa sociedad urbana es la que hace las leyes y toda y cada una de las leyes, normas, pues han significado más complicación, más burocracia, más control, más encarecimiento siempre, ¿no? Bueno, y mi tesis principal es que el campo se va a vengar como lo ha hecho de siempre. Cuando no se le quiere, pues al final hay menos alimentos y los alimentos suben. Y es lo que estamos empezando a ver. Va a durar todavía mucho tiempo porque a esto se une que la globalización que nos garantizaba alimentos baratos de otras zonas del mundo, se está complicando con trabas aduaneras, con controles y otras limitaciones al comercio, y la geopolítica hace que los mares sean menos seguros. Moraleja, se va a provocar una venganza del campo, bueno, que entre todos hemos incitado. Ahora seguimos. Solo una cosa. Cada mañana, de lunes a viernes, te espero en el programa Vive el Campo, en Vive Radio. Podrás escuchar entrevistas como esta, conocer lo que está pasando en nuestro sector agropecuario y entender cómo afecta a los agricultores y a los ganaderos, con una mirada a la actualidad y al futuro del sector. Me puedes escuchar en directo o el podcast en viveradio.es. Te espero. Gracias. ¿Este sentimiento que existe sobre el sector agrario está generalizado en la sociedad o es una parte de la sociedad? Es una parte, pero muy extensa. Es decir, yo te diría simplificando, ¿no? Es un sentir ya colectivo de la sociedad occidental, no solo de España, ¿eh?
Es decir, no pasa solo en España, es occidental. La sociedad, como no le preocupa la alimentación, antepone sus otros valores, como es naturaleza, sostenibilidad, salud. Y como ve que el agricultor pues tiene que producir, le molesta, la actividad agraria le molesta. Y en el libro digo muchas veces que quiere comida sin agricultores, carne sin ganaderos y pescado sin pescadores, ¿no? Es decir, y vive en esta especie de, yo te diría, o vivimos, ¿no? Una especie de histeria, ¿no? Como anécdota, yo, por ejemplo, he visto al mismo portavoz que decía que había que cerrar el grifo de los trasvases para darle agua al Levante, que es donde se produce la huerta, la verdura, las hortalizas, y acto seguido decir que las hortalizas y la verdura están subiendo muchísimo. Claro, él no se da cuenta de una cosa muy obvia, que si cierra el grifo no hay verdura, y si no hay verdura, la verdura sube, y si abre el grifo hay verdura y la verdura baja. Las dos cosas son posibles y hay que optar, ¿no? Y este es un sentimiento, como te decía, muy extendido en todo Occidente y que a día de hoy todavía no somos conscientes. Fíjate, cuando han empezado a subir los precios agrarios, ¿qué han hecho los gobiernos de prácticamente toda Europa? Echarle la culpa a los distribuidores y a los agricultores. No son conscientes de que no deben matar al mensajero, lo que tienen que ver es por qué suben los precios y suben por una cuestión de oferta y demanda y por encarecimiento de costes, ¿no? No es consciente todavía la sociedad y, por tanto, mi tesis que el campo, la venganza del campo todavía tendrá que apretar más para que seamos conscientes de la realidad. Hay dos patas, como explica, quizás una es la de la sostenibilidad, otra es la de producir, la productiva, de producir alimentos, y eso al final estaría, digamos, imponiéndose la parte de ser sostenibles y eso nos lleva a que se legisle en contra del sector. Claro, pongámonos en los imaginarios, que son muy importantes. Un imaginario es el conjunto de valores, ideas que tiene una sociedad. La sociedad, esos valores los transmite a las leyes, ¿vale? Los partidos políticos, de un lado, del otro y del medio, pues son sensibles, lógicamente, a los imaginarios más compartidos. ¿Qué ocurre con su imaginario? Como la alimentación no pesa, no preocupa, y sí preocupa los demás factores, como sostenibilidad y naturaleza, que están muy bien, repito, que yo creo que son valores muy importantes, y que tenemos que tener muy en cuenta. Pero claro, mi tesis es que también hay que meter la alimentación sostenible, sana y a un precio razonable en esa ecuación. No vale solo sostenibilidad y naturaleza, porque por esa lógica vamos a prohibir toda actividad agraria y eso significaría, bueno, que solamente podría tomar un tomate un rico. Porque si no se producen, el encarecimiento. Es una cuestión de equilibrio, pero a día de hoy, ya te digo, el imaginario está tan decantado hacia un lado y a nadie le preocupa la alimentación y las personas profesionales que lo producen, que te digo que a corto plazo no soy nada optimista. Se ha referido antes a la PAC, a la Política Agraria Comunitaria, que nació para garantizar alimentos a los países europeos, para aportar renta a los agricultores y que ahora pues parece que la prioridad es el cuidado de la naturaleza y del bienestar animal. Quizás este puede ser un buen ejemplo, ¿no?, de cómo han cambiado las cosas. Claro, la PAC no hay que hacer una enmienda a la totalidad porque es muy importante a día de hoy en la renta y por tanto, en fin. Ahora, la PAC ha tenido, pues como todo, sus sombras y sus luces. Nació en efecto para garantizar la alimentación de Europa. Hubo un momento que cosecha buena, hubo excedentes agrarios y a partir de ese momento hubo un cambio muy brusco. La PAC empezó a primar la no producción, abandono de cultivos, en fin, etcétera. La sociedad, claro, veía cómo cada día le costaba menos la alimentación y al mismo tiempo oía que sobraban alimentos. Pues claro, la actividad de los agricultores pues se devaluaba a su ojo vista. Ha llegado la nueva PAC. Yo ya, pensando cómo está el mundo, oye, que el mundo está en guerra, vamos a entrar en guerra. Luego hay una cuestión de pura prudencia básica, las habichuelas hay que garantizárselas, ¿no? Yo entendí, digo, seguro que en esta PAC habrá algún guiño productivista de garantía alimentaria, no solo en temas de salud, que por supuesto, sino también en cantidad en que tengamos comida. No lo ha habido. La PAC se ha convertido en un artefacto burocrático ininteligible para los agricultores, de una complejidad técnica muy, muy, muy elevada, que tiene en cuenta los parámetros de sostenibilidad, naturaleza, etcétera, 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 pero no los de producir alimentos, ¿no? Con lo cual estamos cebando entre todos que en un momento dado seguro que van a subir los alimentos, eso ya hay que darlo por hecho, pero puede que incluso algunos falten en un momento dado, ¿no? Y de verdad que es que no tiene ningún sentido. Solución: debemos plantear
a nivel europeo una estrategia alimentaria, igual que existe, por ejemplo, una estrategia energética. Porque todas las actividades tienen un coste, tienen un impacto. Por ejemplo, hablaba ahora de la estrategia energética. ¿Por qué se nos olvida que todas las actividades tienen un coste? ¿O por qué parece que las actividades del sector primario tienen más impacto que otras actividades como los transportes o como la producción de energía? Es una de las cosas que a mí realmente, por eso lo he ido desarrollando en el ensayo breve, en forma de artículo de La venganza del campo, que me ha ido pasando este año. Yo he visto cómo cuando alguien habló de hacer cultivo energético para biodiesel, enseguida se saltó al cuello diciendo que no se podía dedicar tierra de cultivo a producir energía. Sin embargo, como el imaginario de esta sociedad se ha creído lo de la estrategia energética de la energía renovable, que yo comparto en gran parte y por tanto lo veo bien. Claro, ha visto bien y estamos viendo cómo en tierras muy fértiles se están poniendo paneles solares, instalaciones fotovoltaicas que tienen un impacto paisajístico tremendo, que a los cuales trata con herbicidas en unas cantidades tremendas para no tener forraje debajo de los paneles y que nadie dice nada. Y sin embargo un agricultor pone un invernadero al lado, o un silo, o una nave, o una granja, con un impacto ambiental muy inferior al de la energía renovable y se le echan al cuello, ¿no? ¿Por qué? Por los imaginarios, repito, y por los discursos. No es un tema técnico, no es un tema de evaluación ambiental, es puramente discurso e imaginario. ¿Qué creo que nos ha pasado? Bueno, que los agricultores han estado muy ocupados en sus besanas, en sus parcelas, en sus cultivos, o en sus granjas o en sus explotaciones, y ha dejado que el discurso se lo haga otro, ¿no? Y los de la energía han hecho un buen discurso, la sociedad se ha convencido, en el imaginario entra, y sin embargo, pues no entra, ¿no? También ahora está un tema que es muy interesante y muy respetable, ¿no? Que es el tema del animalismo, por el cual, bueno, pues la atención a los animales es una demanda creciente, en la cual yo personalmente comparto, siempre que también metamos en la ecuación, ¿verdad? Pues el que tengamos alimentación sostenible, sana, cuidando los animales, pero a un precio razonable. Ese tema hay que meterlo siempre en la matriz y si seguimos como vamos, pues o será la granja o la carne será realmente carísima, ¿no? Y en este sentido, esta sociedad ha ido introduciendo elementos de alimentación moral, lo que es bueno y lo que es malo comer. Y ya para alguna parte de la sociedad, pequeña todavía, comer carne es malo, es pecado. Bueno, mi tesis, comer carne para una especie como la humana es digno, es moral, al igual que un león como una gacela, y es totalmente digno y moral, ¿no? No tengo ese sentimiento de culpa al cual parte de la sociedad nos quiere empujar, ¿no? Con ese concepto moral de la alimentación. Es verdad que la ganadería en ese imaginario está más expuesta que la agricultura y un buen ejemplo es el que acaba de mencionar en esta comida ética. Pero ¿y si en un futuro la alternativa fuese mejor? Hay que estar siempre abierto. La vida, desde el paleolítico estamos evolucionando y cualquier avance que suponga alimentación sana, buena y a un precio razonable, por mi parte lo veo perfecto, ¿no? Ahí hay muchos conceptos de food tech, de alimentación tecnológica, que hay que tener en cuenta y, como no, ayudar, investigar y avanzar. Ahora, tienen que aplicársele los mismos criterios que la alimentación tradicional. Por ejemplo, hay 3 alternativas tecnológicas, digamos, a la carne de animal. 1, los insectos. 2, la carne de origen vegetal. O 3, la carne producida de forma sintética a través de reproducción de células madre en reactores biológicos. Yo me veo perfecto lo de comer insectos. De hecho, voy mucho a México y los como, no tengo ningún tabú. Pero claro, una granja de insectos es una granja. Tendrá que tener sometida a los mismos criterios que sometemos una granja de pollo o una granja de cerdo, ¿no? Porque si no ya metemos criterios de discurso ético, criterios fuera del mundo técnico y de valoración. A mí personalmente la hamburguesa las como de vez en cuando de origen vegetal, está muy bien, no hay ningún problema, siempre que se traten y sean sanas, pero lo que sí desde luego para someter a un debate es las células madre reproducidas, porque a día de hoy son carísimas. Si no fuéramos a ese modelo sería una carne tremendamente cara
de salubridad, en fin, todavía tendremos, pero de luego mucho más contaminante que una granja. Pensemos en una fábrica extensa, con depósitos, productos, en fin, y lo que yo no quiero que pase es la doble vara de medir que pasa con las energías renovables, ¿no? A las explotaciones ganaderas extensivas o intensivas se le aplican unos criterios, en fin, tremendos, se los envía a los infiernos directamente. No enviemos al cielo a una fábrica de reproducción casi química de carne, en fin, con efectos que ya veríamos para la salud y desde luego mucho más contaminante, ¿no? Creo que no es lógico ni justo esa doble vara de medir, y lo que yo reivindico es que, por supuesto, abierto a la investigación, pero con la misma vara de medir para todos. Vamos a cómo se va a producir esa venganza del campo, según la tesis en la que se van a encarecer los alimentos e incluso podría haber falta de alguno de ellos. ¿Esto es posible en un mundo globalizado, en un comercio internacional donde quizás siempre hay países que producen por encima de lo que van a consumir, zonas geográficas en el mundo, siempre hay excedentes y siempre van a querer vender esa cosecha? ¿Es posible esa venganza del campo en esos términos? La venganza del campo se va a producir seguro en un término de encarecimiento de precios, ¿vale? Que ya en sí a unas familias que están muy apretadas con la subida de tipos, la subida de impuestos y etcétera, pues el que le suba algo tan básico como los alimentos lo van a notar mucho, y eso se va a producir de forma creciente. En los países más pobres, aquellos que dependen, por ejemplo, del Sahel y otros, ahí puede aparecer la crisis alimentaria, de las cuales, gracias a la globalización que apunta, pues no han estado estos años, ¿no? ¿En Europa va a haber escasez de alimentos? En principio no, va a haber encarecimiento de ellos. Ahora bien, no olvidemos que lo que está pasando en el mundo, la globalización cada día se está quebrando, cada día más aduanas, más trabas, cada día hay países que deciden no exportar alimentos o ponen cupos de exportación, y además estamos en guerra. Basta que alguien hunda un barco en algún punto del planeta para que los fletes se encarezcan. Por lo tanto, es razonable pensar que tenemos que prepararnos, ¿verdad? Y el que avisa es sabio y se prepara para que puntualmente pudiera haber tensiones alimentarias que, ya digo, no hemos conocido en estas últimas décadas. Por último, hablaba de poner encima de la mesa, de que el sector desarrolle una estrategia, ¿no?, para recuperar su estatus en la sociedad, para tener ese reconocimiento como actividad esencial, de tal forma que no se vaya contra él, y tal y como se está percibiendo ahora, ¿no? Esa estrategia, ¿en qué dirección debe ir? ¿En qué sentido? Si no tiene detrás una sociedad que la apoye, poco recorrido puede tener. Claro, pero simplemente si la sociedad llega al consenso que su alimentación es importante, que le preocupa y que es una de sus prioridades, y que por tanto tenemos que hacer acciones para garantizar la alimentación sostenible, sana y a un precio razonable, que es la variable de la matriz que nuestro idealismo nos ha hecho olvidar, pues basta que aceptemos eso para que inmediatamente las cosas empiecen a darse. La actividad agrícola, ganadera, pesquera es digna, hay que valorar a esos profesionales, deben tener una rentabilidad razonable, hay que hacer una política que nos garantice la producción de determinados tipos de cultivos. En su momento hay que tener reservas estratégicas de algunos otros, en fin, habría que hacer, y técnicamente, pues, sin duda ninguna, se puede hacer, no sería más caro de lo que ya tenemos, y desde luego tendríamos garantizado lo básico, ¿no?, que son las cosas de comer, donde ya decían los viejos que con ellas no se juega. Manuel Pimentel, exministro de Trabajo, autor de La venganza del campo, ingeniero agrónomo, que no quiero que se me olvide. Muchísimas gracias por exponernos los argumentos de este importante libro que, como dije al principio, está teniendo una gran repercusión en el sector. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo. Si te ha gustado el programa, te agradezco mucho tus comentarios y valoraciones. Ya sabes que tienes más información y nuevas historias en la página web, en agroperiodista.com. Un podcast de información útil para agricultores decididos. Gracias y hasta la próxima.